Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a este programa presentado por World Media Networks, un programa fundado originalmente por la Quemaya, dirigido por Isaac Eisen y apoyado por su servidor Daniel Eisen y otros invitados especiales cada semana, donde hablamos de judaísmo hoy, incluyendo temas cómodos y temas incómodos. Eh, Aunque los temas incómodos, les recuerdo, los temas más incómodos se van a tratar en el programa de Polémica y Café, el cual iniciaremos pronto, no sabemos cuándo, en algún día pronto, y donde los invitamos a que se suscriban. Hay aquí en este programa, y a lo mejor Judith nos puede ayudar dándonos una dirección directa para que vayan ustedes a suscribirse a la lista de espera de Polémica y Café, donde les avisaremos en dónde pueden, cuando vaya a empezar el programa. Um, si tenemos o si podríamos checar, si pudiéramos tener una dirección directa que diga polémica y café.com/diagonal suscripción, sería mejor. Hay que checar a ver si podemos hacerlo a lo largo del programa, para que sea algo fácil de encontrar para todos y que no tengan problemas. Ahí en polémicacafé.com/diagonal suscríbete. Ahí vamos a tratar todo tipo de temas súper, de esos que afectan a la gente y que los incomodan. Y para que no se incomoden, solo van a estar los que quieran estar y el problema resuelto. En fin, hoy vamos a empezar con las efemérides, porque siempre nos sirven como punto de partida para los programas. El 27 de abril de 1881 se inicia los pogroms en Ucrania y Rusia. Ojo, déjenme subrayarles varias cosas. Uno, 1881. Antes de 1881 había pogroms, pero no eran tan constantes ni tan apoyados por el gobierno zarista, ni tan comunes en Europa. Entonces, no es que siempre hayamos vivido en esa época. Este inicio de los pogroms provocó la emigración no más y no menos de 1 millón de judíos que se fueron de Ucrania y Rusia y se vinieron a Estados Unidos, conformando la masa más grande, el porcentaje más grande de judíos en los Estados Unidos. Eh, y por eso hasta la fecha, en alguna manera, las ideas del judaísmo de Ucrania y Rusia siguen siendo las predominantes en los Estados Unidos. También hay que subrayar que todos estos pogroms sumados, todos, desde esa época hasta la fecha, exceptuando la Segunda Guerra Mundial, tuvieron menos víctimas físicas que las que hubo en el pogrom de Sderot, mucho menos víctimas, lo cual es muy importante, pero ese es un tema incómodo que trataremos en Polémica y Café en otra ocasión. El 28 de abril nació Oskar Schindler, quien salvó a todo un grupo de judíos durante el Holocausto, gracias a las maquinaciones que hacía en su fábrica. Es importante notar también que durante el Holocausto realmente, aunque las víctimas fueron judías, en realidad lo que los nazis estaban matando era la cultura, eran los escritores, los periodistas, los pensadores, los filósofos, la inmensa mayoría de los cuales era judío en el periodo entre guerras, no por otra razón, sino porque Europa se liberalizó y al liberalizarse abrió el campo en todas las profesiones libres que eran el dominio prácticamente de los judíos, porque no podían hacer otras cosas. En ciertos lugares no podían ser propietarios de tierras, en otros no podían dedicarse a distintas funciones, en otros no podían definitivamente vivir. Y en cambio, con esta ebullición de profesiones libres, fue la explosión del conocimiento liberal judío. Fue cuando surgieron la escuela de Frankfurt, la escuela de Freud, la contraescuela de Fromm, todo, o sea, todo lo que era psicología, todo lo que era filosofía, eh,
economía. No es accidental que haya tantos premios Nobel judíos y o pensadores destacados, porque es a lo que se tenían que dedicar los judíos. En fin, el 29 de abril de 1945, el ejército estadounidense liberó Dachau. Hay que subrayar que unos días después hubo un gran pleito entre Truman y y ciertos generales americanos que no querían ni detenerse, ni atender, ni hacer nada en los campos de concentración, porque consideraban que esto los estaba deteniendo en la carrera hacia Berlín y que ellos lo que querían era tener a todas sus tropas disponibles para seguir hacia Berlín, no por conquistar Berlín, sino por evitar que los rusos llegaran antes. Em, uno de, uno de, uno de los generales incluso tuvo un accidente en su automóvil unos días después y falleció, y se regresó la orden de que los soldados americanos atendieran lo antes posible, junto con la Cruz Roja y servicios médicos, a los que habían sobrevivido, a los que estaban de sobrevivientes en los campos de exterminio y alrededores. Pero no fue fácil, también eso fue un pleito que hubo que seguir. En fin, también en esta fecha murió Avigdor Arija. Avigdor Arija es un sobreviviente del Holocausto que se convirtió en el pintor de la reina. Aunque no lo crean, él se fue a Inglaterra y se volvió famoso y se volvió el pintor de la reina y falleció en estas fechas. Misma en la que se suicidó Hitler y misma en la que falleció Mickey Katz. Claro que Mickey Katz muchos años después, que era un famoso, bueno, sigue siendo un famoso artista y músico cuyas parodias en música en yiddish y de todo tipo de música de todo el mundo lo hicieron famoso alrededor del planeta. Hablábamos del surgimiento del pensamiento judío durante la época de entreguerras, y entonces, claro, tenemos que recordar el 1 de mayo. El 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, era un día fundamental para el socialismo judío, que era las las grandes masas de los judíos en Rusia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Alemania, Francia. Las grandes masas de judíos eran socialistas y claro, el 1 de mayo era un día muy importante, lo sigue siendo, pero era más importante de lo que es hoy, claro. También nació Laura Hidalgo. Pesce se llamaba Pesce Firman Postolov, una actriz argentina cuya llamado a la fama fue que estuvo casada con Manuel Rosen, el importante arquitecto mexicano, que entre otras cosas le diseñó a Ramírez Vázquez, le diseñó la alberca olímpica, le diseñó el Palacio de los Deportes, diseñó el Centro Cultural de Tijuana y varias obras más que fueron producto de la mente de Manuel Rosen. El 3 de mayo de 1898 nació Golda Meir, quien fue la primera ministra de Israel y era famosa y respetada en todos lados, hasta ahora que ha surgido el hecho de que lo que pasó en Sderot de alguna manera es resultado de la negligencia de esta señora Meir, porque ella tuvo la oportunidad de firmar la paz con un Estado palestino laico después de la Guerra de los 6 días, pero pues todos los que estábamos allá en aquel entonces recordamos cómo realmente, como alcohol, se nos subió la inesperada victoria israelí y, y no estuvimos, no tuvimos la capacidad de entender lo que está la oportunidad, las oportunidades que estábamos perdiendo al no aprovechar el momento para firmar la paz. Imagínense, ahora ya podemos ver en reversa y saber cuánto nos hubiéramos ahorrado todos, palestinos, israelíes, judíos en general, etcétera. Cuánto dolor, cuánto
muertes innecesarias nos hubiéramos ahorrado de haber aprovechado esa oportunidad para firmar la paz. En fin, esta semana, por lo visto, empieza con aprovechar la oportunidad para salir de Rusia y crear un nuevo polo de desarrollo cultural judío secular en los Estados Unidos, hasta Israel, donde perdimos la oportunidad de sustentar y afirmar ah, la paz con los palestinos. En fin, esas son las fechas de esta semana, y para las fechas siempre traemos alguna libro, papel, material raro, extraño, que nos trae Carmen Peña del CEDEJUM. Quien le quiera preguntar qué es CEDEJUM, pues ahorita le contamos, pero no va a ser así fácil, ¿no? O sea, nos vamos a ser difíciles. ¿Qué es el CEDEJUM? El nombre más obvio, solo con Asupo, porque sí supo, pero CEDEJUM, Oye, quién sabe Daniel, de qué por quiere. lo menos algo que no extrañaba a Carmen, que aunque bueno que estés tú con el de este, es que le digas se dejó, se Pues sí, dijo, bueno, digo, pero por lo menos, ¿eh? Oye, Daniel, y aprovechando nada más comentar, Carmen todavía no sé si sepa o no sepa, el CEDIJUM va a tener un programa, un congreso especial, si no me equivoco, sobre Inquisición. Muy pronto, por ahí lo va a tener, ya le estaremos informando, es más. Tendremos por ahí a una de las directoras del CEDICUM platicando de este congreso sobre Inquisición, que siempre son bien interesantes porque hablan de cosas curiosas que se va enterando la gente, ¿no? Sí. y son temas que todo el mundo puede hablar o no, porque si son temas prohibidos, les recuerdo, vayan todos a voceshispanas.com/suscríbete, voceshispanas.com/suscríbete, y ahí pueden poner su nombre y vamos a avisar cuando iniciemos las transmisiones de Polémica y Café, donde vamos a polemizar todos los temas que a todo mundo le dan comezón. Oye, Daniel, hablando de eso, esta semana bueno, en estos días se va a llevar a cabo un congreso aquí en México, sí, y va a haber de todo lo que es judaísmo, LGTB, etcétera, con varias personalidades. Eso estaremos hablando en próximos programas, nada más que se lleve, que todo el mundo se entere para que tengas más temas polémicos y que quieras conversar y todo. Muy interesante. Con Luis Perelman lo vamos a tener también. Pues ya vamos a tener una entrevista con él en estos días, pero lo vamos a invitar también al programa. Y otro tema polémico vamos a tener a Adela Cojab, que hace muchos años fue de las primeras que se quejó en universidades de un anti-israelismo o ante un antisemitismo y que sufrió varias cosas, y no nada más eso, acabó, después de todo un movimiento que armó, hizo y varios reclamos, acabó siendo recibida por el presidente de Trump, que la llamó para hablar, entonces también la vamos a tener en el programa y también la vamos a invitar a esa parte de polémica y café en Voces Hispanas para que también conversemos de todos esos temas polémicos. Entonces, para ver qué está sucediendo, porque además acabamos de leer por ahí algo interesante, que el gran porcentaje de los que están manifestándose en universidades en Estados Unidos, la mayor parte no son estudiantes. No sé a qué me recuerda aquí en México, pero a ti te tocó vivirlo en 68 otros lados, Daniel, pero curiosamente los que se manifiestan no son estudiantes, no pertenecen y friegan a todo el mundo y hacen mucho ruido financiados, pero más temas de lo que está sucediendo. Ayer tuvimos la oportunidad también de platicar con Nitzan Horowitz. Él fue el responsable de todo lo que se dio la estrategia de COVID en Israel. Él era el ministro de Salud en Israel cuando fue todo lo del COVID. Muy interesante. Fue parte del ministro de Defensa y antes del ataque del 7 de octubre, un poco, todavía, bueno, un poco antes, y es el líder del partido Meretz, que a ti te debe de encantar porque es el partido que se opone al gobierno actualmente, y nos A dio mí, varios comentarios muy interesantes. Entonces, para empezar, él es pacifista, pero lógicamente apoya esta guerra, apoya que hay que hacerlo y dio varias soluciones. Entre ellas, lógicamente, el cambio de gobierno, empezando por ahí, con un gobierno que probablemente y tendría que ser encabezado por Benny Gantz. Como él lo pero pone, Benny Gantz tampoco puede ser, después del tango que armó con su accidente y que quiso hacerlo pasar porque lo habían atacado no, Benny terroristas, Gantz cuando no el fue el que terrorista, recibió el ataque, Daniel.
Benny Gantz es el del partido de izquierda, por decirlo así, que no son tan de izquierda, que es el ministro de Defensa. El que recibió el ataque fue Ben-Gvir. ¿Fue quién? Ben-Gvir, el que es más extremista religioso, no Benny Gantz. Ese fue, no el ataque, el que tuvo el accidente del coche. Ben-Gvir, no Benny Gantz. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues qué bueno que me corrigieron porque yo juraba que leí que era Gantz, pero ya la No, verdad no, pongo muy fue poca fue atención. el que es más extremista, que no, que es el de defensa y no lo. Es Ben-Gvir, que es el de defensa y de seguridad interior, y no lo invitan a las cosas de seguridad. Bueno, Por algo será. Pero bueno, ya sabes que esos compromisos políticos que se adquieren en Israel son otro tema de discusión y de todo lo demás. esos son para polémica y café, no para acá. Exacto, Ya por eso saben, estamos acá en lo que yo estoy haciendo tiempo para que voceshispanas.com. En lo que Carmen ya entró, es que normalmente Carmen no ha entrado, entonces estaba haciendo tiempo en lo que Carmen entra, Pero a platica. ver, Carmen, ¿cuál es la dirección para los que quieren oír temas peleagudos y cosquilludos? Voceshispanas.com/suscríbete. Ahí es donde se pueden suscribir y cuando el programa reinicie les vamos a avisar. Voceshispanas.com/suscríbete. ¿Qué nos traes hoy, Carmen? Espérame, antes de eso yo tengo otro tema polémico con Carmen, muy polémico con Carmen. Quiero saber por qué no nos ha mandado nuestras fotos para que la gente las identifique en Diario Judío, se busquen, se identifiquen. Es muy polémico porque además la gente tiene que buscarse y decir, oh, yo era este y otro discuta. Sí, te veías bien. ¿Cómo que me veía? No, ya no te ves bien, pero te veías bien. Entonces son temas polémicos que también podremos discutir gracias a que Carmen nos va a mandar una selección de fotos para que en Diario Judío las publiquemos y la gente nos ayude a reconocer quiénes estaban en esas fotos. Lo sé, Isaac, te lo debo, lo siento, hemos estado muy atorados de trabajo, pero ya prometo aplicarme en eso. Qué bueno que haya mucho trabajo, ¿eh? Queremos darles más, entonces queremos ayudarles a identificar las fotos también. Sí, claro, con gusto ya me estaré aplicando en eso. Bueno, Carmen, ¿qué nos traes hoy, Carmen? Después de todo esto, espero que no nos traigas cosas del 68 y de la UNAM. A propósito, la UNAM pasó a la liguilla, pero bueno, eso es tema de fútbol que no le importa a nadie que sea el UNAM, solo importa que el América está ahí. Bueno, hoy justo, hola Daniel, Isaac y saludos a todo el auditorio. Pues yo hoy traje un tema. Pues yo ya no lo trajo porque ya se nos perdió. Se nos congeló, te digo que siempre, por eso le estaba dando tiempo, para que agarre la señal en el Cedijum y todo, ahorita Yo entrará y creo todo. que a lo mejor habría que darle algún apoyo o algo al CDJUM para que tengan una mejor conectividad o a lo mejor es un Vamos a problema platicar con técnico. ellos, a ver si les ponemos Total Play, alguna de las marcas que tenemos, más que tengan por ahí, ¿no? Bueno, Es que además mientras hay que les puedo recordar, contar, Daniel, hay que recordar que Carmen la meten para hablar en esto, la meten en un búnker ahí abajo, anti bombas nucleares del 2048 es el búnker, entonces no entra nada ahí en ese búnker, Daniel. bueno, qué bueno. Este, Creo que ya está por aquí, Carmen. Ya pudo tener señal ahí en el búnker anti tanques del 2035 y bombas nucleares y bombas. O sea, es el búnker que tienen ahí en el Cedijum. Invitados a conocerlo porque es donde la meten a Carmen ahí. Ya, perdón, el internet es todo un tema en el Cedijum, justo por estos muros tan increíbles que se hicieron, pero el día de hoy traigo una selección, porque creo que cosas de hemeroteca, periódicos y revistas, que por acá tenemos al experto a Daniel, que también tenemos su libro por acá. Justo traigo una selección de anuncios que se publicaban en los periódicos de la comunidad. Entonces, pues vamos a O sea, empezar. nadie se sorprenda ¿Vale? con los precios, ¿no? Nadie se vaya a sorprender con los precios, nada más. ¿de qué Ok. fecha son? Pues ahí verás. Tengo de varias. Hay de Ok, varias. A ver, voy a compartir pantalla para que los empecemos a ver. Hace poquito, bueno, más o menos como unos 6 meses,
Se elaboró una base de datos inédita en el centro que todavía se está trabajando y que todavía no está como para uso de las personas, de un libro de, me parece ser, del presidente Miguel Alemán. Miguel Alemán hizo un libro en el cual desglosaba todos los negocios que en aquel entonces estaban eh, abiertos, y justo ahí venían muchos de la comunidad judía, y este mismo libro nos sirvió a nosotros para hacer esta base de datos donde congregamos a todos los negocios judíos que se tenían registrados en aquel entonces. ¿De Y cuándo es el libro de Miguel Alemán? no recuerdo muy bien cómo se llama, fue un libro conmemorativo que se le dio a muy poquitas personas, pero que justo tenemos aquí en el centro de documentación porque pues tienen allí todos los Te negocios voy a judíos de decir aquel un entonces. secreto. Si no me equivoco, Daniel, ¿tú te acuerdas que fuimos a casa de Miguel Alemán a la presentación de su libro? Que probablemente sea ese mismo libro, y ahí estuvimos los dos en la presentación de ese libro, y de esos muy poquitos libros que se hicieron, Daniel tiene uno en su casa seguramente, y yo debo tener alguno también, de esas muy poquitos que estuvimos ahí presentes, invitados por Miguel Alemán para su presentación de su libro ahí Era en de la... la Fundación Miguel Alemán, publicado por la Fundación Miguel Sí, Alemán. pero con la historia y varios de las cosas de la historia de Miguel Alemán. Digo, Exacto, nada y más pues como dato curioso. no, está buenísimo. Y ahí justo encontramos un montón de negocios, la fundación, de dónde venían, cómo ejercían, etcétera. Ahí fue donde encontramos lo de la primera óptica en México y un montón de negocios muy, muy padres que no precisamente eran de la comunidad, pero que sí formaban parte de la economía mexicana, pero pues ahí encontramos un montón. Y justo yo les traje de los anuncios de periódicos algunos que encontré que me parecieron muy interesantes. Ahí si me permites compartir mi pantalla, Isaac. Ya le pedí a Judith que te permita, ya deberías de estar pudiendo compartir. ¿No? ¿Eh? Judith, Ahí Judith, ya debe tener el permiso. Ahí está. Muchas gracias. ya están, ya están. Oye, entre los negocios y cosas que hizo la fundación y que hizo Miguel Alemán con la comunidad, nada más está también la creación del Instituto Cultural México-Israel, que se creó antes de que existiera Israel, además. Y uno de los fundadores o de los primeros directivos fue Miguel Alemán. Muy bien, grandes datos. Tú Pues puedes aquí te leer lo de tengo. abajo, Daniel. A ver, yo quiero que Carmen lea lo de abajo. Ah, bueno, según mi traducción dice la casa Sanborns, hasta lo apunté. Yo hice mis apuntes porque sabía que aquí me iban a probar. Entonces dice aquí, bueno, la Casa Sanborns en Avenida Madero, número 4. Este me parece que es del periódico Derbej, me parece ser. Y dice ahí, el lugar más elegante de México para familias, restaurantes, panaderías, novedades y artículos de fantasía. Damos la bienvenida al nuevo año a nuestros amigos y clientes. Me parece ser, yo no soy experta en Yiddish, Pero te salió muy bien. Daniel se debe de acordar del anuncio. Yo creo que es el Sanborns de los azulejos, ¿no, Daniel? Tú viste cuando lo estaban exacto. construyendo, ¿no? Cuando quitaron a los aztecas para ponerlo, ¿no? Bueno, no me río, pero justo este sí es de la Casa de los Azulejos y es uno de los, bueno, de los más vistosos que tenemos en el centro de documentación, los que más les gustan a las personas, pero también tenemos de negocios judíos, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que esta casa Sanborns de Madero era famosa porque ahí podías llegar y te ibas a encontrar a Raúl Cosío Villegas o te ibas a encontrar a León Felipe o te encontrabas gente que disfrutaban de las enchiladas verdes y del cerebro. Y era por su cercanía a Bellas Artes, por su cercanía al centro de la ciudad, tenías una gama de visitantes que podían platicar entre ellos de múltiples temas a un nivel muy interesante, lo Oye, cual Daniel, no se daba necesariamente en otros ámbitos. corrígeme, pero fue uno de los primeros lugares donde se vendieron libros al lado de una cafetería, donde se instaló ese Por primer eso se vendían concepto. libros, ¿Eh? por eso se vendían libros. Perfecto. Wow, un gran dato, me parece súper interesante. Bueno, vamos al siguiente. Este es también, bueno, ya dirigido más a las mujeres, es del Princess Pat LD y es muy pocas mujeres usan crema embellecedora, ¿no? Y estas cremas que anunciaban, que dice más o menos para casi
que bueno, ahorita los dermatólogos estarían como pegando el grito en el cielo por el uso del limón, pero bueno, dice aquí las excelencias de la crema de limón y almendras. Este exquisito preparado Princess Pat para la belleza hermosa maravillosamente los brazos, los hombros, las manos y la tez. Viene en una forma líquida y es de suave fragancia, imparte al cutis delicada suavidad y marfalina blancura. Y a la vez lo libra de toda asperez. Se absorbe casi instantáneamente y no es ni grasosa ni pegajosa. Úsela a cualquier hora. Entonces, Oye, ese qué bien también. tradujiste, qué bruta. Qué maravilloso conocimiento del Yiddish, ¿eh? Ay, no, bueno. Y el otro Bueno, lado, yo sabía que me ibas a poner a prueba. pero hay que destacar algo muy importante. En estos anuncios, mientras existieron Der Weg y Die Stimme, el idioma prioritario era el Yiddish. El español viene en letras más chicas. Después, con el surgimiento de otras revistas, empezaron a poner el Yiddish más como presencia que como consentido. Y entonces se cambió y las letras en español se volvieron grandes y las letras en Yiddish se volvieron chicas. Oh, Si tienes muchos anuncios, puedes ir viendo el proceso según fueron, ese también es un tema para polémica y café, el proceso por el cual se fue atacando y cerrando la educación judía en México, en Yiddish, en México, por el proceso del cambio del tamaño de letras en los periódicos. wow, eso es muy, muy interesante. Yo creo que también lo que hace muy interesante estos anuncios que vemos, por ejemplo, de empresas a lo mejor que no son judías, pero que están relacionadas con la comunidad judía o que están ampliando su mercado dentro de la comunidad, es cómo adaptaban todos estos anuncios al Yiddish. A mí me parece muy interesante eso, me parece un gran paso y a mí me encantan todos estos anuncios, por ejemplo, de marcas que vemos que no precisamente son judías, pero que se dan el tiempo, por ejemplo, de en Rosh Hashanah, que hay un montón de anuncios felicitando a la comunidad judía de diversas compañías que no son de la comunidad, pero que siempre se anunciaban en los periódicos que acabas de mencionar. Y me parece, A ver, mi querida Carmen, un anuncio no es para echarle porras a nadie, un anuncio es para vender. yo sé, Si pero tu clientela es judía, a ti no te importa si tu empresa lo es o no lo es. Nuestro primer y principal patrocinador fue Ixtapan de la Sal. El Hotel Ixtapan de la Sal, claro, obviamente no es un hotel de judíos y no importa, no se anunciaba con nosotros por ser judío, sino que se anunciaba con nosotros para llegar a su clientela o para invitar a la comunidad a ser parte de su clientela. Y obviamente se anunciaba en los términos y en los lenguajes que la clientela hablaba. Todas las empresas, Aeroméxico, Iberia, eh, bueno, Ixtapan de la Sal, y estoy hablando de memoria nada más, mueblerías, etcétera, que se anunciaban con ellos o con nosotros, se anunciaban para generar clientela entre la comunidad judía, la cual ya entonces era conocida como una punta de lanza. Quiere decir, si la comunidad seleccionaba un negocio, cada persona de la comunidad traía tras de sí a muchos seguidores que decían, si ellos van ahí es que son buenas, es una buena tienda o es un buen producto o es un buen lugar. Y lo seguían para ahorrarse la investigación, dónde es más barato, dónde es mejor los productos o dónde te tratan mejor o lo que fuera. Y la tarea la hacíamos nosotros y éramos seguidos por quienes confiaban en nuestro juicio al respecto. Entonces, no claro, tienen, al contrario, no solo no tienen que ser judías, normalmente son empresas no judías porque las empresas de la comunidad dicen, no, a mí ya me conocen todos, nah, ¿para qué me anuncio? Ya sabían quién soy, y no se anunciaban, con excepción de Grupo GIR,
que Grupo Gil específicamente vino a buscarnos, nosotros ni sabíamos quiénes eran, y Justino Hirschhorn vino a buscarnos, a decir, a mí me gusta lo que están haciendo y quiero ayudarlos. Pero con excepción del Grupo Gil, Multibanco Mercantil solo se anunció con nosotros cuando dejó de ser un banco judío. Wow. Antes de eso jamás aceptó anunciarse con nosotros. En cambio, Banco Azteca sí se anunciaba con nosotros. Ah, Entonces, buenísimo. es una relación muy simple. Tú le quieres vender a la comunidad libanesa, pues no es porque seas libanés, es precisamente porque como no eres libanés, quieren que sepas que existen y se anuncian contigo. Bueno, en México, que las comunidades son más fuertes, fuera de México, donde las comunidades no son tan céntricas, el anuncio es para todo mundo, para un cierto segmento o sector de edad o de sexo, pero en México es por comunidades porque está más cerrado y saben que si llegas a las señoras de la comunidad libanesa, que siempre andan muy emperifolladas y muy bonitas, pues ellas, cada una de ellas va a llevar a 4 o 5 cuñadas, primas o lo que sean, que no necesariamente son de la comunidad libanesa, pero que consumen. Exacto, muy bien. Pues aquí ¿Qué más más o, tenemos? acá más o menos lo que dice en Yiddish este anuncio es de los compuestos de la crema y de que las mujeres bellas son las que usan esta clase de crema. Pues ya sabes, los anuncios para atrapar a la mujer en aquel entonces, Oye, por ejemplo. oye, también hay otra cosa curiosa en los anuncios, en el anuncio, Carmen y Daniel, la cantidad de texto. O sea, hoy no verías un anuncio con toda esta cantidad de texto, verías un artículo, pero ¿cuánto texto le ponían para todo esto? En yiddish, en español, tanto texto. Hoy le pondrían nada más, para que te veas mejor, crema embellecedora, milagro. Vean todo el texto, la explicación, etcétera, etcétera, todo lo que se les ponía, para que también, interesante cómo fueron evolucionando o cambiando tanto los anuncios como la perspectiva y el interés de la gente. Hoy tendrías 3 palabras nada más, un link de esto, un código QR y a ver qué más. Bueno, eso sí, ha cambiado mucho la manera de anunciarse también. Y todos estos periódicos, así a dato curioso, están digitalizados por parte de la Universidad de Florida, que se interesó en los periódicos del Centro de Documentación. Entonces, lo que se hace nosotros, bueno, lo que nosotros hacemos con otras instituciones es que ellos digitalizan este material, se llevan la copia digital y a nosotros nos conviene porque el proceso de digitalización es muy costoso. Entonces a nosotros nos dejan la copia digital y obviamente nos quedamos el físico. Todos estos periódicos pues nos han servido para muchísimas investigaciones, por ejemplo, para la base de datos de bodas y para otras cosas que son pues de suma importancia para el centro. Bueno, acá está el puerto de Liverpool. Desean a sus numerosos amigos y clientes de toda la República un feliz y próspero año de 1938. ¿Ya viste el apellido? Ebrard. Ujú. Bueno, ahora, todo lo que estabas enseñando de cremas y belleza para mujeres, las que leían Distime no usaban esos productos porque eran feministas liberadas, que consideraban que no tenían por qué estarse embelleciendo para nada, era su trabajo, sus logros, sus títulos, sus estudios los que las hacían valiosas, no su look. Eso del look vino hasta después de la guerra, hasta los años 50 realmente. Pero antes de eso aquí había, sobre todo entre las mujeres de la comunidad judía, que leían, que venían de Europa Oriental o descendían de Europa Oriental, el principio de no son mis looks, no es mi look el que me representa, sino mi cerebro y no debo estar gastando porque además no tenían dinero realmente o no tenían dinero en exceso y no tengo por qué estar gastando en estas cosas, agua, jabón y mi cerebro. Y se lanzaban a la rancha. ¿Qué más? Ok, este que es de Lucifuerza Motriz, que dice, usted oprime un pequeño botón y al instante la electricidad pone a su servicio una multitud de comodidades que hacen de su vida fácil y placentera. Luz, fuerza motriz, calefacción, radio, refrigeración, barredora, lavadora, planchadora, etcétera. ¿Se ha puesto usted a pensar en la inversión de capital, esfuerzo, estudio y trabajo acumulados detrás de este pequeño botón?
y ese es otro de los anuncios que tenemos, 8 de las plantas generadoras, etcétera. Acá tenemos otro de los productos de Taifels, que estaba ubicado aquí en Martín Mendalde, número 1419, y era pues el extenso surtido de repostería kosher, que todavía Taifels sigue surtiendo, supervisada por el Rabinato de México, de venta en todas las tiendas Yiddish. También Taifels, bueno, a mí me gusta mucho Taifels, no es Taifel comercial. también se vende en Costco y en otros lugares. Exacto, Y, y Taifel, además, gracias a Taifel, Manuel tenemos Taifels. una enorme colección de películas en Yiddish que el señor Taifel se ha dedicado a coleccionar a, no a corregir, sino a trasladar de medio en medio, porque antes era película y de pronto después de película se volvió CD, bueno, VHS y después Perfecto. CD y después computadora y después, y cada vez está cambiando tan rápido que se requiere de mucho tiempo y mucho dinero para mantenerse al día con la tecnología. Y Taifel, además de sus galletas, ha salvado prácticamente el cine en Yiddish. Exacto, Manuel Taifel, que también por acá aprovecho para saludar a mi amiga Mirele Taifel de Yavne, con quien trabajo mucho del proyecto de Shorashim, y que también luego me trae mis productos Taifels que a mí me encantan, yo soy muy golosa de Taifels. Y por acá el restaurante Tel Aviv, en Paseo de la Reforma 105, con esquina del Cine Roble. Atención personal del señor Manuel Levinsky, que también un personajazo de la comunidad, cocina internacional, estilo kasher, especialidad en carnes a la parrilla, pimienta, cordon bleu, etcétera, ¿no? Ese era uno de los restaurantes más importantes de aquel entonces. Ese es uno de los ¿Cómo es el anuncios. filete cordon bleu? El cordon bleu, pues tengo entendido que es una pechuga rellena, ¿no? De queso con jamón. Bueno, no, yo decía por el estilo kosher. Ah, sí, justo. Que yo sepa es eso. No sé, aquí No, nos pueden desmentir. eso es, Bueno, eso pues es. ahí Yo lo tenemos. digo para que sepan, es estilo kosher, pero de lejitos. Muy bien. Ok. Acá tenemos otro anuncio de Nos es grato presentar al público nuestras cordiales felicitaciones, porque muchos mandaban felicitaciones ya, como te lo comentaba, en Rosh Hashanah. Este es uno de los ejemplos de ello, del 45, del 1 de enero de 1945. Acá en el centro tenemos todos los periódicos, por quien guste consultar nuestra hemeroteca. Tenemos periódicos no solo de los que se publicaban aquí en México, sino de los que traían los migrantes, como lo es el periódico más antiguo que nosotros resguardamos, que es el A Carmel, que data de 1860 y fue traído por migrantes alemanes. Este es un periódico, es una recopilación de publicaciones. Este periódico está en ruso, en alemán y en hebreo. Ese también lo pueden consultar en el centro de documentación. Es uno de los periódicos más antiguos que tenemos. Acá tenemos lo del aceite 123. Felicitamos cordialmente a la colonia israelita con motivo de la celebración de su año nuevo. Este es del, bueno, famosísimo aceite 123 que hasta la fecha se fabrica y que aquí podemos ver también algo muy interesante que son los precios por litro. Aquí, por ejemplo, y no sé si lo pueden ver, ahorita más o menos el aceite está Perfectamente. no sé, el aceite 123 si no tengo mal entendido, está como en unos 60 pesos, 50. La verdad es bastante caro. Y eran los precios que se manejaban en aquel entonces, también un dato interesante. Y otro dato interesante es que, al igual que casi todos los anuncios anteriores, sus oficinas y su fábrica están en el centro de la ciudad. Exacto, exacto. La Todo se mayoría lo ubicaban concentraba ahí. en el centro de la ciudad, Exacto, sí, la mayoría de los negocios se ubicaban por allá. Sí. menos Taifel. Taifel desde el principio estuvo en la Colonia del Valle.
Ok, fábricas de carnes frías, está casi por aquí, por el centro de documentación, Córdoba 170, extenso surtido de carnes frías, pastrami rumano y americano, etcétera. Servicio a domicilio a cualquier cantidad en toda la República, también es novedoso el servicio a domicilio y a toda la República en aquel entonces, ahora se nos hace muy habitual, pero antes no era tan sencillo. Estrictamente kosher bajo la supervisión del rabino David Rafalín, que también fue una de las grandes personalidades de la comunidad Ashkenazí, el rabino Rafalín, que por acá me parece ser que también tenemos su fondo documental, por quien quiera saber más del rabino Rafalín, pues aquí lo tenemos. Acá otro de el jabón Palmolive, que ya también esta clase de anuncios no son muy habituales. Y este es No, uno de hoy te los acusarían de, no sé de cuántas cosas te acusarían hoy. Abuso sexual, la pobre niña, sus traumas, quién sabe cuántas cosas, me pero estoy bueno, arriesgando a que me más de una, cancelen. más de una señora debió haber usado este jabón para preservar ese cutis de colegiala. Exacto, bueno, aquí está el de Palmolive también. Eh, 18 centavos costaba. exacto, 18 centavos. Ahora un jabón de Palmolive te anda costando como unos, ¿qué serán? 30 pesos, más o menos. Para mí ya se me hace algo caro. Bueno, tres grandes ideas en una sola estufa, tapan. Ese también lo traduje. Me parece ser que lo que dice es que tenía, bueno, un horno trasero, que eso era muy novedoso para la época, con una ventana para la que se puede observar lo que vas horneando. Podrás cocinar por separado sin molestarte, muy cómodamente. Tenía mesa para medir las temperaturas, etcétera. Era lo mejor de lo mejor según estas estufas. También ubicada en Madero 55, lo que estábamos diciendo, Casa Edison S.A., Madero 55. La mayoría de los negocios, como lo mencionas, Daniel, sí estaban ubicados en el centro de la Ciudad de México. Acá otro de cuando se estaba ahora sí que inaugurando o vendiendo las casas en Lindavista, en la colonia de Lindavista. Este también lo encontré. Básicamente lo que te dice es que son fraccionamientos de lujo, con acabados, ya sabes, de moda, etcétera. Lo que costaban era 46,000 pesos en aquel entonces. Una casa en Lindavista o 20,000 al contado y perdón, en abonos mensuales como renta. Era así como se estaba vendiendo en el nuevo fraccionamiento junto a Tepeyac e Insurgentes. Aquí podemos Bueno, ver esta más. colonia no fue un éxito en la comunidad, porque la No, comunidad en vez de crecer hacia el norte, bueno, y también se equivocaron los que compraron en la Narvarte y Álamos, que era hacia el sur, y que juraban que ahí tenía que crecer la ciudad porque estaba junto al centro. Llegabas por Isabel la Católica y 20 de noviembre, derechito al centro, y también les falló porque el crecimiento fue hacia el oeste y se ex- fueron hacia Polanco. exacto, exacto. Por aquí podemos ver también en el anuncio, bueno, se ve muy poquito. Ay, siento aquí, ahí está. Acá en las laterales te pone qué son los servicios que ofrece el fraccionamiento, por ejemplo, camiones, ¿no? Un básico, acá también el alumbrado, por acá te dice que hay un templo. La verdad no sé si se refiere más a una iglesia o a un templo judío, porque en realidad en Lindavista no hay ninguna sinagoga que yo tenga conocimiento. Bueno, a lo mejor esperaban construirla cuando vendieran casas. Exacto. Comercios, etcétera, pero sí, como dices, Daniel, en Lindavista yo no he visto presencia judía. Había en Vallejo, bueno, cerca de Lindavista, ahí por Vallejo, una comunidad de criptojudíos que sí tuvo como su casa de rezo y toda la Bueno, onda. también estaban los Laureano en Vallejo, Ah, que son exacto. de venta prieta, por llamarles de alguna manera. Y que tenían como su templo ahí en la colonia de Vallejo.
Que Bueno, eso pues no también sí cómo, tienen. lo tenían. Sí, claro. No sé todavía si esté ahí el templo, habría que ir a investigar. Yo antes Pues vivía si muy alguien cerca de sabe, que nos ahí. deje saber. Yo no de- puedo ir y tú no vas a ir seguramente. Así que si alguien sabe, le agradeceríamos que nos informe si todavía está funcional el Shul de Vallejo. No, ahora me retaste, ahora voy a ir. Eso me parece bien. Lo veremos la próxima semana, les contamos si existe o no existe el Shul de Vallejo. Voy a ir y podemos hablar de eso la próxima semana, si te parece. Claro que sí, porque yo quiero subrayarles también que vean la calidad del diseño y del trabajo en los anuncios. O sea, no son anuncios hechos al aventón, no son anuncios hechos sobre las rodillas, son anuncios bien elaborados, bien pensados, con información básica en los titulares y Exacto. información adicional para leer después. Exacto, si no tengo mal entendido, ahí te ponen, por ejemplo, por primera vez en México, nuestra empresa urbanizadora ha logrado construir en la ciudad capital la más hermosa y llamativa residencia, que son al gusto de los más finos, construida en moderno confort y terminados de ensueño. Ven con tu familia y descubre la maravillosa colonia en el circuito. Ujú. Ahí más o Pues menos es como lo que... verás, no hemos cambiado mucho en cuáles son las palabras claves que nos invitan a querer vivir en un lugar o en otro. Exacto. Lo cual, de paso, quiero subrayar para quienes piensan votar el 2 de junio. Sí, sí, ya sé que es un tema para polémica y café, pero que piensen que todo este tipo de realidades, el tener alumbrado, el tener comunicación, el tener casas cómodas, no es algo que se dio naturalmente, no es algo, ahora sí que no nos lo mandó Dios, lo elaboramos y es parte de lo que se llama el liberalismo judío del siglo XIX. Todas esas teorías de Freud, de Fromm, cuando chocaban entre ellas y decían, bueno, es que en este mundo lo que tenemos es que darnos gustos, es que vivir mejor, es la educación, sobre todo el principio de la educación, fue lo que elevó el nivel de vida de las comunidades, de todas las comunidades, no solo de la judía, de todas las comunidades. La única diferencia es que antes de eso, esa intención de educación por el beneficio de la comunidad y de la persona no era común en todo el mundo ni en todas las comunidades. Era, era más de un grupo de personas, ya fuera en Alemania o en Austria-Hungría o en Hungría, que le veían mucha importancia, pero en general a las grandes masas la educación no era algo ni que les resultara interesante o atractivo porque no le encontraba ningún beneficio. ¿Para qué quiero? Yo me acuerdo durante años todavía mi bobe me preguntaba todo el tiempo, ¿pero tú a qué te dedicas? Me decía, es que es sociología, Bobe, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a comprar? ¿Por qué te van a contratar? ¿Quién te va a pagar? Y cuando finalmente le hice caso y regresé a la facultad y les dije, a ver, ahora sí, díganme para qué sirve sociología. La respuesta fue para trabajar para Pemex. Y dije, ¿what? ¿Estoy aquí perdiendo mi tiempo para ser burócrata? No, no, no. Y entonces me salí y me volví chismoso. Pero bueno, eso es historia de otras cosas. ¿Tienes algo más? Y bueno, ya Mira acá nada más. el de Seven Up. Fíjate cuántas marcas y productos y tiendas, porque estamos viendo Seven Up, Palacio de Hierro, bueno, Liverpool, etcétera, eh, Exacto, que todavía que sobreviven, marcas que finalmente hicieron huella, hicieron mella y sobreviven hasta la fecha. exacto. Este más o menos también le busqué su traducción y dice, ¿quieres sentirte alegre y fresco a las 5 de la tarde como a las 10 de la mañana?
Conviértalo en un hábito como lo hace con entusiasmo y pida el delicioso 7-Up por la mañana, por la tarde y por la noche. Saciará su sed, calmará su estado de ánimo y creará un estado de coraje, aportando la energía fresca y necesaria en todas las tiendas y restaurantes. Te gustará. Eso es más o menos lo que dice. No soy la Y, experta en Yiddish, pero y no mencionó la palabra azúcar una sola vez. Este, a Y ver, ¿cuál es curiosamente, la Daniel, embotelladora que pertenecía a un miembro de la comunidad? ¿Mm? Y curiosamente hoy en día 7-Up sigue usando slogans parecidos, con otra Sí, versatilidad, rollo, pero sigue hablando de frescura, de agilidad, de despertar, de todo eso. O sea, bueno, ¿cuántos? nótese que escriben 7 Up con OP para que lo puedas pronunciar bien y no diga 7 Up. Ahora, exacto, dime, sí. ¿cuál es la embotelladora que era propiedad de gente de la comunidad? Yo te digo que estás preguntándole a Carmen. No, yo le pregunté a Carmen. Ah, bueno. Yo no sé, y es sabio decir que A no ver, sabe. te ayudo para decirte, es de los mismos que fueron los fundadores del equipo América. No, no son A ver, fundadores. Ojo, Daniel, no fundadores. Compraron el equipo y fueron quien se lo compraron a quien los tenían, ¿sí? Y en un momento dado se lo vendieron por anuncios. O sea, hablando del equipo América que hoy cotiza en bolsa, se lo vendieron a Cárrega en su momento, ¿sí? Por anuncios, por intercambio de publicidad para su marca. Estaban ahí por Félix Cuevas, una de sus plantas. jarritos. El Estamos hablando de refresco, de la familia el Besú. refresco por esencia mexicano, el refresco que sigue presente en todos los supermercados en Estados Unidos para quienes vienen de México, jarritos era de la familia Besudo. Ah, buenísimo. Y Jarritos tiene una presencia tremenda. No sé si hace poquito vieron la campaña de Jarritos con Nike, que la estuvo patrocinando grandes futbolistas. Entonces, Jarritos Bueno, también tenemos ahorita, si muchos no me anuncios, equivoco, ¿eh? yo creo que De jarritos ellos ahorita hace ya debe muchos de años. Hace muchos años ya no es de ellos. Bueno, Yo pero me, ellos fueron los precursores, entonces hay que darle. Claro. sí, ellos Y fueron los conoces, precursores. y una de ellas, Raquel, aparte es colaboradora de Diario Judío y es de la socialites de la comunidad y de todos lados y todo el mundo la ve, a Raquel Besudo. Ella, su marido, era de los dueños del América y de los dueños de Carritos. Ahora, estas familias sefaradís venían del centro de Europa, venían de Viena, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y venían ya acostumbrados a otro nivel de negocios y a otro nivel de participación que obviamente tradujeron inmediatamente en México. Cuando los de Rusia llegaban y ponían su tiendita, ni siquiera se imaginaban que podían ser, bueno, soñaban que podían ser dueños de algo grande, pero no se lo imaginaban porque no estaban acostumbrados a ese tipo de negocios en Europa Oriental. Eran los sefaradíes, los de la aristocracia, los que literalmente pertenecían a la aristocracia europea, los que desde España fueron a aterrizar directamente a Holanda, Francia e Inglaterra, y donde aprendieron a ser parte y a formar parte y a trabajar con toda la aristocracia local, tanto primero aristocracia, pero sobre todo cuando surgió la aristocracia liberal, ellos fueron los que abrieron la puerta y atrás de ellos llegaron, pero derrapando todos los pensadores judíos de Europa Oriental, que sí eran ya Ashkenazim, porque el principio de la yeshiva y el Talmud Torah y todo eso venía de Europa Oriental, pero todas estas familias estaban presentes y estuvieron, obviamente, como pueden ver, estuvieron presentes en el desarrollo de México y de las instituciones, muchas instituciones que uno piensa, es que esto es exactamente México, Jarrito, sí. El América, bueno, pues habrá quien le va a la América y quien tiene mejores gustos, pero también es una institución mexicana. ¿Qué más tienes?
¿Qué más? Pues creo que ya son todos. Por Pues el yo creo que momento fueron, son. pues yo creo que fueron muchos y muy buenos y Muchas que, gracias. y que ilustran realmente tanto la aportación de la comunidad judía al país como el interés del país en la comunidad judía y cómo se empezaron a crear esas relaciones um, entre ambos grupos para beneficio de ambos grupos, obviamente. Digo, hoy, y no voy a decir nada al respecto, pero hoy ser judío o ser judío de izquierda ya no choquea, bueno, a casi nadie, porque todavía choquea a muchos, pero casi no choquea a nadie. La línea de Gantz, desde que el que creó la zona rosa realmente, bueno, no la creó, la inventó, porque su restaurante se volvió el centro de reunión de intelectuales en la zona rosa, fue la salida de ese Sanborns. Los que no iban a ese Sanborns iban a discutir política al restaurante Gantz y, y cuando los nazis trataron de hacer presencia en el centro de la Ciudad de México, se encontraron este señor bajito con su bat, que salió con él con sus cuates a agarrar a golpes a los nazis en la calle y resultó que pues los nazis eran muy valientes mientras no hubiera oposición, pero cuando había oposición ya no eran tan valientes. Y entonces de alguna manera sirvió para coadyuvar el no crecimiento del partido nazi en México, que además venía apoyado por el partido nazi de Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas se han ido dando paso a pasito y hoy, pues hoy vimos varios de esos pasos. Yo no sé cuánta gente se dio cuenta de que quien firma el anuncio de Liverpool es Ebrard y cuánta gente hace la relación porque el puerto de Liverpool hoy no es propiedad de Ebrard, es propiedad de la familia. Ay, pues, bueno, Ricardo, algo así es la familia. Pero no sé el si caso sea es que no, tenga que ver con el Ebrard que conocemos hoy en día, Daniel. claro que tiene que ver, todo en México tiene que ver. México es un país afortunadamente o desafortunadamente de pequeñas familias en las que el crecimiento económico o intelectual se da dentro de familias que desde la familia se proyectan después a la comunidad y después al país. Pero es mucho más cerrado que lo que se da en Estados Unidos. Que es decir, en Estados Unidos la gente sale de sus casas, se va a la universidad que está a miles de kilómetros y ahí con los colaboradores o con sus compañeros de universidad empiezan a crear sus empresas, sus cosas, muchas veces independiente de la familia y no sienten la necesidad. Solo los protestantes, sobre todo los protestantes y los judíos, sienten la necesidad de volver a traer o trabajar con la familia en Estados Unidos. En México yo no creo que ningún libanés se atrevería a crear un negocio sin antes pasar por la aprobación, aportación de los miembros de la familia. Y lo mismo de todos los demás grupos. Y eso lo pudimos ver hoy gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias, Daniel e Isaac. Siempre un placer estar aquí supongo, con ustedes. supongo que la próxima semana vamos a tener fotos o no del Shul de Vallejo. Busca los Laureano. Los Laureanos saben de eso. Ellos estaban ahí. Voy a hacer un trabajo de investigación a ver qué sale para el próximo viernes. Pues buena suerte. Nosotros vamos a tener aquí las efemérides a nuestros invitados, como siempre, bueno, a ti y a otros invitados. Y ya nos estamos acercando a esa fecha que yo considero que va a ser uf, central en la historia de México, porque yo creo que el 2 de junio de este año va a determinar tantas cosas, entre otras la estabilidad o inestabilidad del país. Pero en fin, ¿para qué nos metemos en estos temas? Ya saben, Polémica y Café y cómo se suscriben, voceshispanas.com/suscríbete.
voceshispanas.com/suscríbete, y en cualquier momento cuando empecemos ese programa, les avisaremos para que nos acompañen. Oye, Daniel, y nada más recordarle a la gente, aunque en otras fechas, en el lunes se conmemora el Yom HaShoah, el día de recuerdo de las víctimas del Holocausto, por decirlo, ¿sí? Y de la resistencia. Pues sí, será por decirlo, y es por decirlo, porque el Día de Recuerdo Internacional es el 19 de abril. Yom HaShoah fue inventado para quitarle el peso al 19 de abril y quitarle la imagen de resistencia y sobrevivencia que tenía, y dejarlo como el recuerdo para las víctimas, cosa Hoy que en las día, comunidades judías ya, fuera de Israel nunca manejaron, nunca se manejó. Hay que recordar a las víctimas, sino hay que recordar a los que lucharon, y se hablaba de la lucha intelectual, de la lucha cultural, del hecho que en medio de los ataques y la represión había escuelas funcionando que nunca dejaron de funcionar claro. en los guetos de Białystok, de Varsovia y de otros lugares, y que era una lucha intelectual en contra de todos, de todo el poder alemán y sus aliados. Y se inventó el Yom HaShoah para distraer la atención de este tema, y ahora venir décadas después a descubrir que hubo una resistencia judía que además la tergiversan por completo, haciéndonos creer que la resistencia judía era basada en los movimientos sionistas, lo cual tampoco es cierto. Pero en fin, viene Yom HaShoah, y recuerden, el día de recuerdo es el día de conmemoración, es el día 19 de abril, cuando se recuerda la resistencia y, Tuvimos un programa especial nosotros, Daniel, también al y lo, respecto. y lo seguiremos teniendo mientras estemos vivos, supongo. Y les recuerdo, la resistencia siempre existió, la resistencia nunca cedió. Desde el principio del movimiento nazi hubo una resistencia, y la razón por la que esa resistencia a los nazis no ganó fue porque las democracias europeas estaban más ocupadas en tratar de ser neonazis, pseudonazis, perdón, que en tratar de detener a los nazis. Hubo un momento en que se pudo haber detenido a los nazis con los boicots que había por todo el mundo, y fue la derecha norteamericana y la francesa las que con L'Oréal, Ford y otras compañías se lanzaron al apoyo salvaje de Alemania, porque ahí sí había orden y paz, y no existían, y ya estaban matando a todos esos izquierdosos, ruidosos, que querían derecho de opinar y querían manifestarse y querían hacer tantas cosas. Y el lado a no tener la libertad de expresión, de opinión y de trabajo es la represión total. Entonces, bueno, regresamos décadas después a la misma disyuntiva, pero no vamos a hablar de eso. Ustedes tienen que pensarlo y saber qué van a hacer. ¿Se van por la paz del sepulcro y del silencio, o se van por la lucha por los derechos de opinión, de libertad y de oposición? En fin, les agradecemos su atención a este programa, que no quiso tener nada de polémica. Eso ya saben, voceshispanas.com/suscríbete, y esperamos contar con su presencia la próxima semana en este programa, Judaísmo Hoy, fundado por la Lerer Quemaya hace más de 60 años, en transmisiones por radio, televisión e internet. Judaísmo Hoy, dirigido por Isaac Eisen, y a veces con la participación de su servidor y los invitados, y claro, Carmen y todos los invitados que asistimos a Isaac en su programa. Muchas gracias y hasta la próxima semana.